El Coliseo de Roma, una de las maravillas de la arquitectura antigua, es un ícono mundial, símbolo de grandeza, gloria y, sobre todo, violencia. Pero, ¿y si te dijera que la historia que conoces sobre este gigantesco anfiteatro está llena de mitos y distorsiones? Lo que sabemos sobre el Coliseo es, en realidad, la suma de siglos de leyendas construidas sobre la brutalidad y la fama de sus combates sangrientos. Sin embargo, la verdad detrás de este monumento va mucho más allá de la imagen de gladiadores luchando hasta la muerte para entretener a las multitudes. Muchos creen que el Coliseo era simplemente un escenario de batallas crueles entre esclavos y animales, donde la muerte era la principal atracción. Pero, ¿es realmente eso lo que ocurrió allí? ¿O será que el Coliseo, como tantos otros aspectos de la antigua Roma, esconde secretos que van mucho más allá de la simple violencia? En este video, exploraremos estas preguntas y más. Vamos a sumergirnos en el Coliseo de una forma que nunca antes habías visto. Descubre cómo realmente se utilizó, quiénes eran los gladiadores y cómo la grandeza de la antigua Roma se refleja en su construcción. Prepárate para desvelar leyendas y enfrentarlas con la realidad histórica. Y al final, verás que el Coliseo es mucho más que un simple campo de batalla. Es una ventana a la complejidad y la grandeza de un imperio que, hoy en día, sigue fascinando al mundo entero. Pero antes de comenzar, ¿alguna vez te has preguntado qué realmente ocurrió dentro de esas murallas? El Coliseo de Roma es conocido mundialmente como el escenario de los combates de gladiadores, pero esta imagen de un lugar exclusivamente violento y sangriento es solo una parte de la historia. Durante siglos, se ha contado que este monumental anfiteatro era un coliseo de sangre, donde los gladiadores luchaban hasta la muerte para divertir al pueblo romano. Sin embargo, ¿es esta la única verdad sobre el Coliseo? ¿Era este realmente un lugar de pura barbarie? La realidad es mucho más compleja. El Coliseo fue de hecho el centro de una variedad de espectáculos que iban más allá de las luchas entre gladiadores. Claro, las peleas de gladiadores fueron uno de los eventos más populares, pero también se llevaron a cabo otros tipos de entretenimientos. ¿Sabías que el Coliseo se usaba para simular batallas navales? Durante ciertos eventos, el arena del Coliseo se inundaba, creando un escenario para representar batallas navales, donde los combatientes remaban en embarcaciones especialmente construidas para el evento. Esta es solo una de las muchas características fascinantes del Coliseo. Además de los combates de gladiadores, el Coliseo era también un espacio dedicado a las venaciones o cacerías de animales salvajes. Durante estos espectáculos se traían animales exóticos, desde leones hasta elefantes, y se les hacía luchar entre sí o con los gladiadores. Aunque la imagen de la violencia parece dominante, estas cacerías formaban parte de un espectáculo más amplio, diseñado no solo para entretener, sino también para mostrar el poder y la riqueza del Imperio Romano. A lo largo de su historia, el Coliseo fue testigo de otros tipos de eventos, como representaciones teatrales y ejecuciones públicas. Estos eventos servían para mantener el control social, reforzando la imagen de la grandeza de Roma mientras mantenían entretenida a la población. Los emperadores romanos entendían muy bien cómo usar el Coliseo para consolidar su poder, y cada espectáculo tenía un propósito más allá del entretenimiento. Era una herramienta de propaganda política. La grandiosidad del Coliseo no solo se refleja en su tamaño y en los espectáculos que albergaba, sino también en su asombrosa ingeniería. ¿Sabías que el Coliseo fue una de las primeras estructuras de este tipo en el mundo antiguo que utilizó sistemas complejos de tecnología para crear una estructura tan monumental? Pero, ¿cómo fue posible construir algo tan grandioso en una época sin las herramientas modernas que conocemos hoy? La construcción del Coliseo comenzó en el año 70 d.C. bajo el emperador Vespasiano, y se completó en el año 80 d.C. durante el reinado de su hijo Tito. Este anfiteatro, que podía albergar a más de 50.000 espectadores, fue una hazaña de ingeniería. Se utilizó una combinación de materiales avanzados para la época, como el hormigón romano, que permitió que la estructura fuera sólida y resistente. Además, se utilizó mármol y piedra travertino, lo que no solo confería durabilidad, sino también una apariencia espectacular. Una de las características más impresionantes del Coliseo es su sistema de cúpulas de tensión. Estas estructuras de soporte, distribuidas a lo largo del anfiteatro, permitieron una distribución de peso eficiente,
lo que permitió que el Coliseo pudiera soportar grandes multitudes sin colapsar. Las numerosas entradas y pasillos del Coliseo estaban perfectamente diseñados para permitir una circulación fluida de los espectadores, lo que demuestra una planificación meticulosa y una profunda comprensión de la arquitectura. El Coliseo también tenía una red de velarium, un gigantesco toldo que cubría el anfiteatro y proporcionaba sombra a los espectadores. Este sistema se accionaba con cuerdas y poleas, una maravilla de la ingeniería romana que permitía que el público disfrutara de los espectáculos incluso bajo el sol abrasador de Roma. El velarium era operado por marineros del Imperio Romano, quienes, como si fueran parte de un equipo de élite, se encargaban de colocar y mover las grandes telas que cubrían el Coliseo. La complejidad de su construcción y la precisión con la que fue diseñado el Coliseo son testamentos del ingenio romano. Era, sin lugar a dudas, una estructura pensada no solo para durar, sino también para ofrecer la mejor experiencia posible a aquellos que se reunían allí para presenciar los eventos. Cuando pensamos en el Coliseo, lo primero que nos viene a la mente son los gladiadores, hombres valientes, que luchaban hasta la muerte en nombre del entretenimiento romano. Pero, ¿quiénes eran realmente estos gladiadores? ¿Eran todos luchadores profesionales? ¿O muchos de ellos eran simplemente esclavos forzados a participar en los juegos? La realidad de los gladiadores es más compleja de lo que muchas veces se nos presenta en las películas y libros. La mayoría de los gladiadores eran prisioneros de guerra, esclavos o criminales que en muchos casos no tenían otra opción que luchar para sobrevivir. Sin embargo, algunos gladiadores eran hombres libres que se inscribían voluntariamente para luchar, atraídos por el dinero y la fama que podrían obtener si demostraban su habilidad en combate. Estos gladiadores eran entrenados en escuelas especiales llamadas ludi, donde se les enseñaba a pelear con diversas armas y a enfrentarse a diferentes tipos de adversarios. A pesar de la imagen romántica que a menudo se les otorga, los gladiadores no siempre luchaban hasta la muerte. Aunque las peleas eran extremadamente peligrosas, muchos combates terminaban sin que ninguno de los combatientes muriera. En lugar de eso, el público y el emperador, o el organizador del evento, decidían si un gladiador debía ser perdonado o si su vida debía ser sacrificada. Un pulgar hacia abajo no significaba necesariamente la muerte, sino una señal de que el gladiador había fallado en su misión. El entrenamiento en las escuelas de gladiadores era duro y exigente, pero algunos de estos luchadores alcanzaban una notoriedad considerable. Los gladiadores más exitosos podían llegar a ser celebridades en la Roma antigua, recibían recompensas en forma de dinero y en algunos casos se les otorgaba la libertad. Sin embargo, para muchos de ellos, el Coliseo era solo una prisión de la que no podían escapar. El papel de los gladiadores en el Coliseo es una de las facetas más fascinantes de este lugar, pues no solo eran luchadores, sino también símbolos de la compleja relación entre el poder romano y las clases más bajas de la sociedad. Su destino estaba ligado a la grandeza del imperio, y su sacrificio era una representación de la brutalidad que definió gran parte de la cultura romana. Más allá de ser un simple espacio para el entretenimiento, el Coliseo desempeñó un papel crucial en la política y la propaganda del Imperio Romano. Los emperadores romanos comprendían perfectamente el poder de la imagen y cómo los espectáculos podían ser utilizados para consolidar su poder y ganar el favor del pueblo. Por lo tanto, cada evento que se llevaba a cabo en el Coliseo tenía una intención estratégica detrás de su organización. Los gladiadores y los combates no solo servían para entretener. Eran una forma de demostrar la superioridad del imperio sobre sus enemigos. Los esclavos y prisioneros de guerra que luchaban en el Coliseo eran en su mayoría de pueblos conquistados, lo que simbolizaba la sumisión de estos pueblos ante la grandeza de Roma. Al organizar estos espectáculos, los emperadores mostraban su poder no solo sobre los gladiadores, sino también sobre el resto del mundo conocido. Además de los combates, los emperadores organizaban otros tipos de eventos con fines propagandísticos. Por ejemplo, las naumaquias, representaciones de batallas navales, no solo eran un espectáculo impresionante, sino una manifestación del poder militar romano. Durante estas representaciones, el Coliseo se inundaba con agua y se representaban batallas navales, lo que dejaba claro que Roma era capaz de controlar tanto los ejércitos en tierra como en el mar. Estos eventos eran impresionantes y la gente los asociaba con la fuerza del emperador.
La construcción misma del Coliseo fue un acto de propaganda. El emperador Vespasiano lo mandó construir con el objetivo de demostrar que su gobierno era próspero y generoso, ya que el Coliseo fue una obra financiada en parte con los tesoros saqueados durante la conquista de Jerusalén. El hecho de que el Coliseo fuera construido con estos recursos no solo era una forma de mostrar la riqueza del imperio, sino también de asociar la grandeza de Roma con la victoria militar. El Coliseo, por lo tanto, se convirtió en mucho más que un lugar de entretenimiento. Era una herramienta cuidadosamente diseñada para reafirmar el poder del emperador y la invencibilidad del Imperio Romano. Un recordatorio constante para el pueblo de que su grandeza no tenía límites. Aunque el Coliseo fue un símbolo de la grandeza romana durante siglos, su destino no fue eterno. Con el paso del tiempo y la caída del Imperio Romano, el Coliseo comenzó a decaer y sufrió importantes daños. Lo que una vez fue el centro de la vida pública romana comenzó a perder su esplendor, y las luchas de gladiadores fueron reemplazadas por otros tipos de espectáculos y eventos. El colapso del Imperio Romano en el siglo V tuvo un impacto directo en el Coliseo. A medida que Roma se debilitaba, el mantenimiento del Coliseo se volvió más difícil. Durante siglos, el anfiteatro fue abandonado y se deterioró. Los terremotos del siglo VI y XIII causaron graves daños a la estructura, y gran parte del mármol y el metal fueron saqueados y utilizados para otros fines. Lo que alguna vez fue una obra maestra de la ingeniería romana, ahora estaba en ruinas. Sin embargo, el Coliseo no desapareció por completo. En la Edad Media, se utilizó como refugio para algunas personas, y más tarde, durante el Renacimiento, comenzó a ser visto de nuevo como un símbolo de la antigua Roma. En este periodo, el Coliseo pasó a ser considerado un lugar sagrado, ya que se convirtió en el centro de muchas tradiciones cristianas. De hecho, el Papa Benedicto XIV lo declaró un lugar sagrado en el siglo XVIII, debido a la cantidad de mártires cristianos que, según la tradición, habían sido ejecutados allí. El Coliseo comenzó a ser restaurado en el siglo XIX, y hoy en día es una de las principales atracciones turísticas de Roma. Sin embargo, su legado no solo se limita a su estructura física. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha simbolizado la lucha, la opresión, pero también la grandeza y el poder de un imperio que, a pesar de su caída, sigue dejando su huella en la historia. El Coliseo ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la civilización romana y en un recordatorio de los logros y las tragedias que acompañaron su ascenso y caída. Su presencia en el corazón de Roma sigue siendo una declaración de la influencia duradera del Imperio Romano en la cultura occidental. A lo largo de los siglos, el Coliseo no solo ha sido un monumento histórico, sino que ha despertado la imaginación de generaciones enteras, inspirando numerosas leyendas y mitos que han permeado la cultura popular. ¿Por qué este anfiteatro se ha convertido en un lugar tan misterioso, cargado de simbolismos y creencias populares? Desde historias sobre fantasmas hasta teorías conspirativas, el Coliseo ha sido escenario de innumerables narraciones que han mantenido vivo su mito. Una de las leyendas más conocidas es la que asegura que el Coliseo está embrujado. Se dice que las almas de los gladiadores caídos aún rondan sus pasillos, buscando venganza o paz. Los turistas y algunos locales han afirmado escuchar sonidos extraños, como el eco de espadas chocando, o incluso gritos de combate provenientes de las profundidades del Coliseo. Aunque no hay evidencia concreta de estas experiencias, las historias siguen circulando, alimentando la atmósfera de misterio que rodea al monumento. Otro aspecto fascinante es el vínculo del Coliseo con los cristianos primitivos. En la Edad Media, surgió la creencia de que muchos mártires cristianos fueron ejecutados en el Coliseo, y a pesar de que la evidencia histórica sobre esto es incierta, la idea perduró. Algunos incluso afirman que los cristianos fueron arrojados a los leones en el Coliseo, como parte de un intento de erradicar el cristianismo. Este vínculo con la persecución de los primeros cristianos contribuyó a la creación de la imagen sagrada del Coliseo en la tradición cristiana, especialmente después de que la Iglesia Católica lo adoptó como un sitio de veneración. En la cultura moderna, el Coliseo sigue siendo un emblema de resistencia y poder. Películas como Gladiator del año 2000 lo han retratado como un lugar donde se enfrentan no solo guerreros, sino también ideas sobre la libertad y la tiranía. El Coliseo se presenta como un símbolo de lucha y superación,
donde los gladiadores, en su mayoría oprimidos, luchan por su dignidad y por un futuro mejor. Pero, más allá de estas representaciones cinematográficas, el Coliseo sigue siendo un lugar de encuentro para aquellos que buscan conectar con los ecos del pasado, ya sea a través de sus leyendas, su historia o su misterioso legado. Es, sin duda, un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan y donde la historia continúa siendo contada por quienes se atreven a explorar sus profundidades. El Coliseo, a pesar de los siglos que han pasado desde su construcción, sigue siendo una poderosa fuente de lecciones para el mundo moderno. Su grandeza arquitectónica, su impacto cultural y su historia de opresión y entretenimiento nos ofrecen una reflexión profunda sobre nuestra propia sociedad. ¿Qué podemos aprender del Coliseo? ¿Y qué legado deja en la actualidad? Primero, el Coliseo nos habla de la capacidad humana para crear maravillas, pero también de nuestra tendencia a la brutalidad. Fue una estructura diseñada para la magnificencia, una muestra de ingeniería avanzada para su tiempo, pero también un lugar donde se perpetraban espectáculos crueles que reflejaban las dinámicas de poder y control de la antigua Roma. En este sentido, el Coliseo nos recuerda lo que somos capaces de construir y destruir, tanto en términos de logros como de sufrimiento. La ambigüedad de su historia, como símbolo de gloria y de sufrimiento, nos invita a reflexionar sobre las sombras de la humanidad y la necesidad de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Además, el Coliseo ha sido testigo de la evolución de la cultura popular y la forma en que percibimos el pasado. Lo que en su momento fue un centro de entretenimiento sangriento, hoy es un símbolo de la historia y de la resistencia humana. En este sentido, el Coliseo también nos enseña sobre la resiliencia. A pesar de su destrucción parcial a lo largo de los siglos, sigue de pie, recordándonos que, al igual que este monumento, la historia y las lecciones que deja pueden resistir el paso del tiempo. Hoy, el Coliseo es un lugar de reflexión, de admiración y, sobre todo, de aprendizaje. Se ha convertido en un recordatorio de la importancia de conservar y honrar nuestro patrimonio cultural. Pero más allá de su valor histórico, su presencia continua nos invita a reflexionar sobre cómo las civilizaciones deben aprender a equilibrar el poder, el entretenimiento y la humanidad. En última instancia, el Coliseo no solo es un monumento del pasado, sino también un espejo en el que podemos ver las lecciones para nuestro presente y futuro. El Coliseo ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la civilización romana y en un recordatorio de los logros y las tragedias que acompañaron su ascenso y caída. Su presencia en el corazón de Roma sigue siendo una declaración de la influencia duradera del Imperio Romano en la cultura occidental. A lo largo de los siglos, el Coliseo no solo ha sido un monumento histórico, sino que ha despertado la imaginación de generaciones enteras, inspirando numerosas leyendas y mitos que han permeado la cultura popular. ¿Por qué este anfiteatro se ha convertido en un lugar tan misterioso, cargado de simbolismos y creencias populares? Desde historias sobre fantasmas hasta teorías conspirativas, el Coliseo ha sido escenario de innumerables narraciones que han mantenido vivo su mito.